la primera pregunta fue ¿qué es la posición anatómica? Entonces ahí ustedes me contestan, es la posición de referencia para estudiar la anatomía. Fácil, nada más que eso. ¿Ya? Por ejemplo, si en el certamen yo les pregunto ¿qué es la posición anatómica? Y me dicen, es la posición de referencia. Entonces yo les voy a decir, ¿para qué? ¿Ya? Entonces así como que... Y así salen mejor las respuestas. ¿Ya? ¿Y cómo es? Describa la posición anatómica. ¿Cómo se describe la posición anatómica? Les estoy preguntando. De arriba hacia abajo. ¿Ya? ¿Qué más? Cuerpo erguido, mirada hacia el frente. De pie. Extremidades superiores. De pie, de pie. superiores colgando al lado, al lateral del cadera o el tronco. Manos, mirando, las palmas de las manos mirando hacia el anterior, y los pies Juntos. y la cabeza mirando hacia el frente. Eso. ¿Ya? Ahora digo los tebros. Entonces, ese cuerpo erguido o de pie. Cualquiera de las dos está bien. Cuerpo erguido o de pie. Vista, mirando al frente. Extremidades superiores, colgando al lado del tronco. Palma de las manos, mirando al frente. Y los pies, mirando al frente. Esa es la posición anatómica. Esa es la descripción. ¿Ya? Ya. Después de esto venían los planos. ¿Cuáles son los 3 planos de movimiento que tenemos? Transversal. Sagital y frontal. Frontal, sagital, transversal. ¿Eso pregunta igual o no? Sí. Los 3 planos de movimiento. ¿Y cuáles son los 3 ejes? Transversal. Los 3 ejes. Horizontal, vertical. Sí, horizontal, vertical y anteroposterior. Anteroposterior. Y anteroposterior. Ya, pero para eso lo que... Entonces, los 3 planos, escuchen. Escuchen. Los 3 planos. Frontal, sagital, transversal. Los 3 ejes, el vertical, anteroposterior y el horizontal. ¿Ya? Entonces yo también les podría preguntar, por ejemplo, ¿cuáles son los dos ejes que forman el plano frontal? Transversal y horizontal. Vertical. Vertical y Vertical y horizontal. Vertical y horizontal. Ah, vertical. Vertical y horizontal. ¿Qué forma? Que forman el plano frontal. ¿Cuáles son los 2 ejes que forman el plano frontal? Entonces, así mismo les podría preguntar cuáles son los 2 ejes que forman el plano sagital. Vertical y anteroposterior. anteroposterior. ¿Y cuáles son los 2 ejes que forman el plano transversal? Horizontal y anteroposterior. Horizontal y anteroposterior. Bien. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? ¿Cómo se define una flexión? ¿Cómo se define flexión? La flexión cuando... A ver, hagan una flexión de codo. Una flexión de codo. Cuando el ángulo articular disminuye. Entonces se define como cuando el ángulo articular disminuye. Entonces la extensión Aumenta. El ángulo articular aumenta. ¿Ya? ¿Cómo se define la abducción? Se aleja. ¿Qué cosa se aleja? ¿Qué cosa? Se aleja de la parte media. ¿Pero qué cosa se aleja? La extremidad superior. la articulación. El segmento o la extremidad. ¿Cómo se define? La abducción. Abducción. ¿Y cuál es la otra? ¿Esa? La aducción. La aducción. La aducción es que se acerca. ¿Cómo se define flexión? Abducción y... Flexión, extensión, abducción y Todos los aducción. movimientos. Todos los movimientos. Si eso es fácil, chicos, presten atención, eso es muy fácil. ¿Ya? La ¿Cómo se flexión define es que el flexión? ángulo disminuye Abducción. y entonces la extensión es que el ángulo aumenta. La abducción es que el segmento se aleja de la línea media. La aducción es que el ángulo, Se acerca. o sea, el segmento se acerca. La rotación, ¿cómo sería la rotación? La cara anterior del segmento se acerca a la línea media. Esa sería la rotación interna. Interna. Y externa, Pero si no la llevo, no me acuerdo. la cara anterior se Se aleja. aleja. Rotación interna y rotación ¿Cómo era rotación y qué más? Rotación salen dos, interna y externa. Sí. ¿En qué plano es la abducción-aducción? Frontal. En el plano frontal. ¿En qué plano es la flexión-extensión? Sagital. ¿Ya? ¿En qué plano sería la rotación entonces? Transversal. En el transversal.
¿Ya? Les podría decir, por ejemplo, muéstreme una flexión de codo. Una flexión. Muéstreme una abducción de hombro. ¿Ya? O una flexión de muñeca. Flexión de muñeca. Ahí. Extensiones así, flexiones así. Puede ser así, pero lo que pasa es que les recomiendo que si yo les voy a preguntar, Así. vayan a la posición anatómica. Entonces, a partir de la posición anatómica, que salga el movimiento. ¿Ya? Posición anatómica, flexión. ¿Ya? Ya. Eso es primer PowerPoint. Y lo otro que nos queda, lo otro es, ¿qué significa ventral? ¿Qué? ¿Qué significa ventral? ¿Ventral? ¿Sí? Ventral. ¿Al centro? ¿Con B? Ventral. Ventral. Ventral, acuérdense que viene de vientre. Aquí. Entonces, por anterior. Ventral es lo mismo que decir anterior. ¿Cómo sería dorsal? ¿Qué es dorsal? ¿Costado? Dorsal, posterior. Posterior. Dorsal viene de dorso. Sí. Ventral viene de vientre, ya, entonces es anterior. Y otro posterior. Ventral, de vientre. Ventral. Es con B. Es con B. Con B corta. Puro, no estoy mal. Ya. Dorsal es de dorso. Posterior. De dorso. Entonces posterior. ¿Ya? ¿Qué significa proximal? Es lo que está más Está más cerca. Es lo que está más cerca. ¿Ya? ¿Y qué sería distal? Más lejos. Más lejos, que está más Del lejos. centro del cuerpo. Eso. ¿Qué es craneal? Craneal, Todo lo que está superior. superior. ¿Y qué es caudal? Lo que está inferior. Inferior. ¿Ya? Eso es primer PowerPoint. ¿Cómo era? ¿Genial? ¿Cuál es la otra? Superior y inferior, ¿cierto? Genial lo que Y, está- por lo que ejemplo, está- ¿qué sería medial? Y lo que está... Ahora medio. Y lateral, Y lo que está por Por el lado. por el lado, por fuera. ¿Qué era lo que estaba...? Craneal. ¿Y lo otro dijo? Craneal y Craneal, caudal. ¿Qué es medial? Que va hacia cerca de la línea Es media. inferior que todo lo caudal. Distal. Inferior. ¿Y después dijo lateral? No, pero eso... Lateral. Medial, lateral. Medial. ¿Qué es lo que era lateral? De la Por fuera. No es lo mismo que Sí. Aparato locomotor. Segundo PowerPoint. ¿Cuáles son, pregunta, cuáles son las partes que forman el aparato locomotor? Los músculos, La articulación. las articulaciones y los Los huesos. huesos. Esos tres. ¿Las partes qué? Que forman el aparato locomotor. ¿Qué son las articulaciones? Unión de dos o más huesos. Las articulaciones. ¿Qué tipos de articulaciones tenemos? Según movimiento. ¿Abierta? ¿No? No. ¿Qué tipos de articulaciones tenemos? Tres. ¿Cuáles tres? Es. Que sería móvil, semimóvil, inmóvil. Pero fibrosa. Más, chicos, más fácil. Móvil, que se mueven. Semimóvil, que se mueven apenas. Inmóvil, que no se mueven. ¿Ya? Díganme funciones que tengan los huesos. Funciones de los huesos. amortiguar. Funciones de los huesos. No, tu hueso no amortigua. Es una palanca. Ya, una palanca. Una polera. Bisagra. No. Esa es una articulación. Otra función de los huesos. Inmovilizar. No. Proteger. ¿No? Proteger aquí la parte. Proteger. Proteger. Otra función. Amortiguar. No. Yo dije yo. ¿Ah?
No, esas son las articulaciones. Entonces, vamos en proteger y ya no me acuerdo cuál es. Palanca. ¿Qué más? ¿Ah? Otras funciones. Tiene otras funciones importantes. Entonces, ¿qué función es esa? ¿Qué hace eso? ¿Qué cubre también? No, eso es. ¿Con el sangre? Sí. ¿Qué cosa? También la sangre. Producir sangre. Función hematopoyética. Función hematopoyético, que es producir sangre. ¿Producir sangre? Sí, producir sangre. Y es un reservorio de calcio, de minerales. ¿Qué? Un reservorio. Sí. Reservorio de calcio. ¿Qué tipos de esqueletos tenemos? Axial y apendicular. Es axial y apendicular. ¿Cuál es el esqueleto axial? De la... Ay, se me acabó. Axial y... ¿No? ¿Lateral? ¿Cómo? El que va por la línea media. O sea, díganme, por ejemplo, les podría preguntar, denme un ejemplo de esqueleto axial, un hueso del esqueleto axial. ¿Ah? ¿El cráneo? ¿Qué más? ¿El tórax? ¿Qué más? El número... La columna. No. ¿La pelvis? La pelvis no. Columna. Cráneo, columna, tórax. Esqueleto axial. Y el esqueleto apendicular, entonces, son las cinturas, cintura pélvica, cintura escapular, extremidad superior, extremidad inferior. ¿Ya? De nuevo que se me ocurra. ¿Los chistes también salen en el video? Entonces hasta ahí no debería estar seguramente. Hasta ahí no. No lleva casi nada. Sí, debería ser. Ahí llevamos como 100 preguntas ya. Columna. Les podría preguntar, ¿qué células posee el tejido óseo? ¿Ya? ¿Qué células posee el tejido óseo? Entonces ahí están los osteoblastos, los osteocitos. Ah, ya. Y les pregunto, ¿qué hace el osteoblasto? Creadora de huesos. Forma hueso. ¿Qué hace el osteoclasto? Remodeladora. Remodela el hueso. ¿Y qué es el osteocito? Mantenedora del hueso. Ya, una célula mantenedora. Ya. Les puedo preguntar también cómo se clasifican los huesos. Claro que en realidad eso sería, se los voy a preguntar más detallado. ¿Cuál es la clasificación según su densidad? ¿Cuál? Compacto esponjoso. ¿Cuál es la clasificación según su forma? Corto, Largo, irregular. corto, Irregular. irregulares y Plano. planos. ¿Cómo era la pregunta? Si les pregunto, ¿cuáles son los huesos? ¿Cómo es la clasificación ósea según su densidad? Hueso Compacto y esponjoso. ¿Ya? Si la pregunta es, ¿cuáles son los huesos? La clasificación ósea según su forma son largos, cortos, planos, irregulares. ¿Ya? ¿Cómo va a preguntar esa pregunta? La clasificación ósea según su forma. Ah, ¿Y la otra era según tú? Densidad. Según su. Forma y según su densidad. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre el hueso compacto y el hueso esponjoso? Que el hueso compacto es duro, así muy duro. ¿Ya? El esponjoso es más blando. Parecido al tiene. Esa tiene, claro, tiene. Esa es la serie. ¿Cuál es más ordenado? El compacto. ¿Cuál es la función del hueso esponjoso? Amortiguar. Distribuir las cargas. ¿Ya? Distribuir las cargas. ¿Amortiguar puede ser? Distribuir las cargas mejor. Distribuir las cargas. ¿Ya? ¿Qué hueso tiene hueso compacto? El número. ¿Cuál más? Fémur, ¿Cuál más? patilla, peroné, radio, cubital. No, pero si vamos a preguntar de hasta arriba. Los huesos largos. ¿Todos los huesos largos? Clavícula. ¿Y los huesos cortos? La falange. la falange son huesos La falange. Todos los huesos tienen hueso compacto. ¿Y qué Todos hueso? los huesos.
Todos los huesos tienen hueso compacto y todos los huesos tienen hueso esponjoso. ¿Ya? Ejemplo de hueso largo. Ahí sí. Ahí sí. Húmero, falange, o sea, Húmero. todo, o sea, la tibia, el peroné, el fémur. ¿Cómo se llaman las partes del hueso largo? Epífisis y diáfisis. Y metáfisis es que se acuerdan. Oye, buena nota la pregunta. ¿Cómo es? ¿Epífisis se llama? Diáfisis. ¿Qué son esos? Las partes del hueso largo. Parte del hueso. Ejemplo de hueso corto. ¿Cómo se llama eso? Tarso. El tarso, ¿La No, metacarpo? ¿No? tarso y carpo. Nada más. Tarso y carpo. Que no puedo hablar por lo. Carpo, o sea, metacarpo, perdón. Carpo es hueso corto. Metacarpo, hueso largo. Las falanges son hueso largo. ¿Son huesos largos? Las falanges son hueso largo. No, no, el Esos metacarpo. son- Metacarpo, Tarso y hueso carpo largo. son huesos cortos. ¿Ya? Carpo y tarso. Ejemplo de huesos cortos. Carpo y tarso. ¿Y las partes del hueso corto? No tienen partes. Las partes del hueso corto. Ejemplo de hueso plano. Ejemplo de hueso plano. El cráneo. Otro ejemplo. Otro ejemplo de hueso plano. El omóplato. Otro ejemplo. El coxal. Otro ejemplo. Las costillas. Otro ejemplo. La rodilla. ¿Hueso plano? La rótula. Si las costillas son planas. ¿Qué otro ejemplo hay cerquita? Esternón. El esternón. Bien. Mucha loco. Ya, bueno, dice que esto está en el video. Y a ver, puente corto, largo, plano. Ejemplo de hueso irregular. La rótula. No. No, la. ¿Cómo se llama? ¿La vértebra? Las vértebras. Los que ¿Cómo tienen era una eso? mezcla. Que tiene características de hueso, de varios huesos. Es una combinación de huesos. Una combinación de huesos. La pelvis. Coxal. El coxal son planos. Las vértebras. La vértebra. ¿Qué es la médula ósea? ¿Y qué hace? A ver, es como. Agua transmite sangre. ¿Qué es? Por ahí pasan Y pasan venas, arterias. nervios centrales. La médula ósea. Genera sangre. Produce sangre. Chicos, les tengo que decir que está súper mal. Ya, no sé qué verse. ¿Qué la letra E cuando ya sí que. Ya. Médula ósea. Yo les pregunté, ¿qué es la médula ósea? Y la respuesta es la parte del hueso que forma sangre. Ya la médula ósea es lo que está dentro del hueso. Nada que ver con la médula espinal. La médula espinal es la que pasa por la columna vertebral. Eso es sistema nervioso. ¿Ya? Así que hay una diferencia. Médula espinal, Es la parte del hueso que forma sangre. pero presten atención. Médula espinal es sistema nervioso. Médula ósea está dentro del hueso. Forma sangre. ¿Y se acuerdan que se divide en médula ósea roja y médula ósea amarilla? Sí. ¿Cuál es la diferencia? De la grasa y... Eso. La roja es la que produce sangre y la amarilla es la que es grasa. ¿Y cuándo se transforma en médula ósea amarilla? Cuando se deja... Cuando uno crece. Cuando uno crece. Sí. Cuando uno crece. Ya. Con la edad. No, prefiero inglés. No, yo prefiero esto. No, prefiero inglés. Es igual en ¿Cuál es la función de los huesos planos? Proteger. 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 Esa pregunta hágamela. Ya. ¿Qué es un sesamoideo? Es un hueso incrustado en un tendón. Es un hueso incrustado en un tendón. Ejemplo, La rótula. la rótula. Claro. ¿Y cuál es la función del sesamoideo? ¿Cuál es la función del sesamoideo? Actuar como polea. Eso. ¿Actuar cómo? Polea.
Le da una eficacia al tendón. ¿Qué es el tendón? Tiene su... ¿Qué hace el tendón? ¿Qué es? Ah, claro. ¿Cuál es la diferencia entre tendón y ligamento? Eso. El tendón une músculo con hueso. ¿Y los ligamentos? Padel. ¿Ah? Padel era... Me llamaban a propósito. Une las articulaciones. Une hueso con hueso. Ese es el ligamento. Es el ligamento. El tendón entonces es la estructura que une el músculo al hueso. ¿Ya? ¿Qué es el periosteo? Una membrana cognitiva. Una membrana cognitiva. Cubre la superficie del hueso. ¿Y qué característica tiene? No, yo no leí. ¿Qué cosa? El periosteo es súper inervada. Por eso es que le da la sensibilidad al hueso. ¿Ya? Ya. Periosteo. Columna vertebral. Tercera parte. PowerPoint. Si te vas a hacer ¿Qué pasa? Vaselina marca. ¿Cuántos son los segmentos que tiene la columna vertebral? ¿Cómo? ¿Cuántos son los segmentos que tiene la columna vertebral? ¿Cuáles? ¿Cuáles son los segmentos? ¿Cuáles? Son 3, ¿cierto? Cervical, dorsal, lumbar, coxi, ¿ya? Y sacro. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuáles son los segmentos de la columna vertebral? Esa es la pregunta. Bueno, estamos tan mal. Algo. Como mucho tenemos 4. Cervical, dorsal, lumbar, sacro y ¿qué más? ¿Por qué no estamos hablando de concurso? Coxi. cervical, Dorsal. lumbar, dorsal, coxis. ¿Te responde uno por Ya, todo un el curso? 4 como base. Un 4 como base. Entre todos los... Déjeme concentrar. Ah, no la pongo nerviosa. ¿Cuántas curvas tiene la columna vertebral en el plano frontal? 2. Una. ¿Cuántas curvas? ¿Cuántas curvas tiene la columna en el plano frontal? 3. 3, 2. ¿Lo tiene? Pero no lo haga pensar de. Yo no tengo vergüenza. Me quiere matar. Ya. Entonces, ¿cuántas curvas tiene en el plano sagital? 4. ¿Cómo se llama la curva de la zona cervical? ¿Cómo se llama? Lordosis. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la curva de la zona cervical? Lordosis. ¿La curva de la zona dorsal? Sifosis. ¿La curva de la zona lumbar? Lordosis de nuevo. ¿Y la curva de la zona sacrocoxígea? Sifosis. Es lordosis, sifosis, lordosis, sifosis. ¿Ya? ¿Cómo es una lordosis? ¿Cómo es la curva de la lordosis? Cóncava hacia anterior, hacia posterior. Cóncava hacia posterior. ¿Y convexa hacia anterior? Ah, no, ahí ya me ríe, no te vamos a morir. Esos nombres científicos. ¿Qué le puso un nombre loco que era? Sí. Yocho. ¿Cuántos huesos? Ya. ¿Cuántas vértebras tiene la zona cervical? ¿Cuántas cosas? 7. 7. 7. ¿Cuántas ¿Cómo se llama la primera? Tiene la zona. 7. La zona. ¿Cómo se llama la primera? La zona. Atlas. ¿Y la segunda? ¿Ah? Ah, tiene el Axis. Axis. Atlas la primera, Axis la segunda. ¿Pero esas son preguntas? ¿Cuántas vértebras tiene la zona? La zona. Cervical. ¿Cuántas vértebras tiene la zona dorsal?
12. 12. ¿Cómo se llama la tercera vértebra dorsal? 12. T3. ¿Cómo? T. ¿T o T? Pero no se igual la va a hacer. Hay que venderse todo, ¿no? Pero si es súper... No, Usted lo sabe. salen en el Power los nombres. Pero chico. Pero se acaban con letra y te tenés que decir el número, ¿no? Las vértebras, Mira. se les pone una letra, se está hablando de la zona torácica, es T o D, y el número, o sea, si yo les digo cómo se llama la tercera, T3, ¿cómo se llama la décima? T10. Profesora, cuando usted en su ahí la pregunta, usted va a tener el power ¿De apoyo? o ¿Va a estar de fotito, apoyo? así. Voy a traer fotitos, pero sin nombrecitos. Pero igual uno se ubica. Sí, porque no. Sí, porque no se ubica, pero esa misma columna yo la quiero por fuera en la. Como pide. Ah, pero si ahí está. ¿Cuántas preguntas le vas a hacer a cada uno? Sí, Ya. Para el caso 50 preguntas. Chakra 5. Oye, profe, ¿Cuántas vértebras tiene la zona lumbar? 5. ¿Cómo se llama la tercera lumbar? L3. L3. ¿Ya? Fácil. Ya. ¿Cuántos son 5? 5. ¿Cómo se llama? L3. ¿Cuántas vértebras del sacro? Ninguna. 5. 5. El sacro son 5. Ah, sí. El sacro son 5, pero están fundidas. Hundidas. ¿Y cuántas son el coxis? ¿Qué tengo 3? El coxis de 3 a 5. De 3 a 5. Que también están fundidas. También están fundidas. ¿Qué hay entre medio de todas las vértebras? Puro cojoso, Nervio. de eso que se come en los ojos, ¿cómo se llama? ¿Qué hay entre medio de todas las vértebras? El nervio. Disco intervertebral. Lo que tiene los ojos, por lo que. Sí, Ya. A ver, pregunta. ¿Cuáles son las partes de la vértebra? eso no lo tengo. Las partes. De adelante hacia atrás, ¿cuáles son las partes de las vértebras? Ya, eso va para atrás. De adelante hacia atrás. No me la tengo. ¿Cuál es la pregunta? La parte de la vértebra. Las partes de la vértebra. En esa clase justo estábamos con el animal. Ahí Cuerpo. tiene un cuerpo. Pueden decirme agujero vertebral. Eso es los ojos. Apófisis espinosa. Apófisis transversas. 4 apófisis articulares. Un pedículo. Una lámina. O sea, perdón, 2 láminas, 2 pedículos. Ah, ¿qué, profe? ¿Ya? Ahora sí no entendí mucho. Un cuerpo. Ya. Un cuerpo. Un agujero vertebral. Una apófisis espinosa. 2 apófisis transversas. 2 pedículos. Estos son los pedículos, los que vienen detrás. Está el cuerpo y él tiene un pedículo. ¿Ya? Y atrás está la apófisis espinosa y hacia adelante están las láminas. 2 láminas. ¿Ya? Y las 4 apófisis articulares. 2 apófisis articulares superiores. 2 apófisis articulares inferiores. ¿Ya? Entonces yo les podría poner, por ejemplo, esta imagen, pero no rotulada, obviamente. Y pregunta número 1. Dígame dónde está el cuerpo. Ahí. Al centro. Usted va a poner el dibujo. Entonces ella tiene un punto. ¿Dónde está la apófisis espinosa? Arriba. Ya, ahí tiene otro punto. ¿Dónde está el pedículo? Que me muestran acá. Ahí guardaron. ¿Dónde está el Abajo. Abajito, ¿no? Ahí donde Acá. está Bebo. Pero Entonces, se cuerno toro. si yo les digo, muéstrenme el pedículo y me muestran acá, y me dicen no, Punto. entonces me dicen acá, ya. Entonces, como fue con ayuda, la vamos a quitar un poco. Ya no el punto completo. 0,7. 0,5. Ya, entonces, ahí Ya. ya. Profe, dijo, yo no tenía un rojo. Sí. No, debiesen tener un poco. ¿Ya? Ya lo reconté. ¿Dónde está la apófisis transversa? Acá. ¿Dónde está la apófisis articular? Acá. Entonces ahí tiene un 6,5 porque se equivocó en esa. Ah, pero eso puede ser una buena pregunta. O sea, ponte tú, yo, o sea, obviamente que las preguntas las traigo en orden. Ya. ¿Ya? Y si te salen, no sé, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
Esos números, y esos corresponden todos a esto. Ah, Pero como yo les pongo todos los numeritos mezclados, Hola, mi. chicos, los numeritos vienen todos mezclados. Sorteo. De repente puede ser que les salga, por ejemplo, el 11 y el 12, pero que les salga, no sé, números seguiditos, difícil. no. Demasiado. Tendría que tener, pero mucha suerte. O muy mala suerte si le salen los numeritos seguidos y justo esa materia no se la estudia. Exacto. Yo creo que es mala suerte. O muy buena suerte o muy mala suerte. Pero como se van a estudiar toda la materia, entonces la nota al tiro. Ya, sí. ¿Cuál es la función del cuerpo vertebral? Función del cuerpo vertebral. Ser soporte. ¿De qué? La columna. Del peso del cuerpo. Soporta el peso del cuerpo. ¿Qué pasa por el agujero vertebral? La médula espinal. La médula espinal. ¿Qué son los agujeros de conjunción? ¿Qué son los agujeros de conjunción? ¿De qué? ¿De conjunción? ¿No lo pasaba? Es por donde salen las raíces nerviosas, No, eso no lo pasa. que se forma con los pedículos. ¿Para qué son las apófisis articulares? No sé, ahí me perdí. ¿Para qué son las apófisis articulares? ¿Para qué? ¿Para qué son? ¿Para qué son las apófisis articulares? ¿Cómo nadie va a saber? ¿Cuál es tu nombre? ¿Yo? A ver, chicos, miren. Puede ser que quizás todavía no hayan estudiado, No, nada. ¿ya? Pero es súper lógica la pregunta, así que concéntrense. ¿Qué significa apófisis? La apófisis es una protuberancia, es un tubérculo, ¿ya? ¿Para qué son las apófisis articulares? Para articular. ¿Con quién? Las vértebras entre sí. ¿Y los apófisis articulares? ¿Ya? Para eso son. ¿Ya? El resto yo les podría poner el dibujo y que me muestren dónde están los pedículos, dónde están las láminas, ¿ya? Para que, en el fondo, ya con eso les aliviano bastante, porque, por ejemplo, la parte de vértebra está descrito cada una de las partes. Entonces, en realidad me interesa que sepan que el cuerpo es para resistir carga, por el agujero vertebral pasa la médula espinal, ¿ya? Y que sepan dónde están los pedículos, dónde están las apófisis espinosas, dónde está la apófisis transversa, dónde está la apófisis articular. Que sepan dónde están, ¿ya? Que sepan identificarla. No es necesario que se aprendan qué forma tienen, y ni los bordes, ni las caras, ¿ya? Tengo dos opciones. O por ejemplo, quizás les ponga eso, entonces les diga, ¿qué está indicando la flecha? ¿Cómo se llama? La lámina. La lámina. Ya. Recomendación, estudiense bien los dibujos del PowerPoint. Los dibujos bien estudiados, ¿ya? De los PowerPoint pueden sacar los dibujos, ¿ya? Ese es el agujero de conjunción, Ahora puedo mostrar una foto, ¿sí usted? que se formó por los pedículos. ¿Qué sería esto? Esa es la Médula espinal. Médula espinal. anda, pues. ¿Y cómo se llama ese azul? Disco, no sé cuánto. Disco intervertebral. ¿Cuáles son las partes del disco intervertebral? Las partes. Las partes del disco.
El anillo fibroso y el núcleo pulposo. ¿Ya? Anillo fibroso y núcleo pulposo. ¿Y para qué es el disco intervertebral? Para amortiguar. ¿Ya? Para tirar. Les podría preguntar, díganme una característica de las vértebras cervicales que tengan en común, una característica de las vértebras dorsales que tengan en común, una característica de las vértebras lumbares, ¿ya? O quizás una diferencia entre cervical y dorsal, cervical y lumbar, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en el fondo tienen que saber cuáles son las características que tiene cada grupo, ¿ya? ¿Qué es eso? Una columna normal, una columna Con escoliosis. ¿Y ¿Y qué era eso? Columna normal. ¿Cómo se llama eso? Lordosis. ¿Cuál es la normal? Lordosis se llama la zona normal. Lordosis se llama lo normal. Hiperlordosis. Ya, eso es columna vertebral. ¿Ya? ¿Quién más llegó atrasado? ¿Cuál es tu nombre?